Comenzamos con el tema número 3, circuitos lógicos y compuertas lógicas. El circuito lógico es un diagrama que sirve para simbolizar interacción entre diversas compuertas lógicas dentro de un circuito. Sirven únicamente como ayuda auxiliar necesaria para lograr un mejor entendimiento de los circuitos mismos. Son llamados generalmente como diagramas de circuitos digitales. Este nombre radica en el concepto de dígito, en especial con dos dígitos. Estos son los valores de 0, que sería bajo o apagado, y 1, que sería arriba o encendido. Un circuito tendría más o menos esta apariencia. Podemos encontrar al menos 4 partes. La primera es la zona de las variables, que comúnmente siempre están al principio, aunque en diagramas más complejos pueden estar alrededor de todo lo que sería el mismo diagrama. Tenemos la conexión, que en este caso es una línea, que está representada como la unión de líneas. Cuando encontramos un punto entre dos líneas, significa que ahí hay una conexión o un nodo. Cuando veamos que la línea simplemente pasa, pues no hay conexión. En otros diagramas también podrían llegar a hacerse unas pequeñas curvas, como saltando un cable encima del otro. Pero este es el paradigma, el modelo más común. Las compuertas lógicas también son las que aparecen ahí. Ahí por lo menos podemos ver 3 tipos de compuertas. Vemos la compuerta, voy a señalar con el puntero. Vemos la compuerta del inverter, de un negador. La compuerta de AND, de una conjunción o unión. Y una compuerta OR, o una compuerta de tipo disyuntivo. Y finalmente tenemos la salida. La salida puede ser cualquier tipo de dispositivo. Normalmente se simboliza como si fuese un pequeño LED, ¿verdad? O puede ser también una resistencia, puede ser cualquier tipo de dispositivo hacia el cual vaya la orden de este diagrama. ¿Cuáles son las compuertas lógicas más conocidas? Porque hay muchísimas. De hecho, podemos ver que hay muchas compuertas. Y algunas incluso hoy en día son mucho más complejas que las más básicas. Estas serían las compuertas más conocidas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Algunas simplemente son similitudes. Por ejemplo, la puerta AND se representa en circuito lógico así, y en electrónica se le va a representar de esta manera, ¿verdad? Estas son la misma representación de esta que está aquí a la par, solamente que se le representa un poquito distinto en electrónica. De igual manera, estas compuertas lógicas que están acá tienen su parecido en la forma como se representan en los circuitos de hoy en día. Veamos algunas de estas compuertas. El buffer, también llamado no inverter o separador, es usada para el acoplamiento de circuitos sin inversión de la señal, es decir, que mientras pasa la señal de un lado al otro no se transforma, sino que sigue tal cual. Lo único que hace es hacer una pequeña conexión, ¿verdad? Y seguir el circuito quizá hacia otro circuito. Así que se simboliza con un pequeño triángulo. En electricidad se le representa como una compuerta de switch, donde podemos colocar la línea abierta o la línea cerrada, tocando el otro nodo de color negro. En la ecuación, pues simplemente lo único que sucede con los valores es que el valor que traiga A lo va a tomar S. La tabla es muy simple. Cuando A vale 1, S vale 1. Cuando A vale 0, S vale 0. Estos son algunos ejemplos de dispositivos de tipo buffer. Pueden ser muy simples, como un switch. Pueden ser muy complejos, como estos que venden en departamentos de electrónica, ¿verdad? Algunos que simplemente hacen paso de línea de un lado al otro, como los que ocupamos para los cables coaxiales. Segundo, el NOT, llamado también el inverter. Normalmente yo le llamo inverter o diodo. Este hace lo contrario a lo que hace el buffer. En este caso la señal sí cambia de un lado a otro. La compuerta pues se representa como un triángulo parecido al buffer, pero con un punto al final. En este caso pues la electricidad pasa pero se ve transformada, y la ecuación representa esa realidad, que el valor que va a tomar S será el negativo de la compuerta A.
Si A valía 1, la salida va a valer 0. Si A valía 0, la salida va a valer 1. El diodo es un componente electrónico con dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. En este caso, el sentido de la corriente tiene más o menos esta forma. Pasa el polo positivo hacia el ánodo y retorna de este dispositivo por el ánodo a entrar por el cátodo. Es decir, encuentra un cambio aquí de electrones, ¿verdad? Hace un choque al final de este diodo y retorna con dirección hacia el polo positivo de la batería. Más o menos este es el diagrama que representa lo que sucede. Y la tablita es muy sencilla, es como es el negador, ¿verdad? Donde es 1 va a valer 0, donde es 0 va a valer 1. La puerta AND, llamada también producto lógico, se representa como una letra D con dos o más entradas interactuando para poder llegar hacia la compuerta S, o la salida mejor dicho. En este caso, si es 1, S es 1 cuando todas las entradas sean 1. Responde obviamente a la tabla de verdad del conjuntor. Y en la electricidad se le representa como dos compuertas en forma lineal. En este caso no le pongamos tanto atención a lo de la batería y la salida, sino que a la disposición de las dos compuertas, una a la par de la otra. Así que el valor de la segunda se ve de alguna manera pues referenciado con lo que pase dependiendo del valor que tenga la primera, porque es un producto lógico y por lo cual una afecta a la otra. En este caso, la ecuación representa pues esta realidad de la multiplicación de las dos variables. Se puede representar como en el álgebra booleana, una a la par de la otra, o con el por o un asterisco o un punto entre ambas. Normalmente vamos a utilizar esta forma, la de las dos variables unidas una a la par de otra. Y la tabla de verdad pues es la del conjuntor, donde solamente va a valer 1 S si todas son 1. La compuerta OR se representa como una especie de letra D, pero más curva todavía, más puntiaguda, ¿verdad? Como si fuese la punta de una flecha. Y en este caso, pues, en la electricidad se le representa como la salida hacia dos compuertas paralelas y de ambas compuertas hacia el dispositivo que pretenden encender. En este caso, pues un LED o una lamparita. Y pues responde a la ecuación de una suma lógica. En este caso es A más B. El resultado pues depende de la tabla de verdad de la inclusión, la disyunción inclusiva. En este caso va a ser 0 solamente si todas son 0. Para todos los demás casos va a ser 1. La compuerta NAND es como una letra D, igual que la AND, pero con el negador al final, con un punto en color negro al final para simbolizar lo que ocurre. En este caso, pues hay un paso de energía por las dos compuertas multiplicándose, pero a la vez hay un paso alterno hacia la compuerta. Así que en este caso es la negación del AND. Es una conjunción negativa, por así decirlo. Y lo que ocurre es que las dos variables se van a ver afectadas por un negador. En este caso, cualquiera que sea el resultado de A por B, va a cambiar con un negador en la parte de arriba. Así que es una negación de la ecuación. La tabla pues corresponde a esta tablita donde si ambas valen 1 va a ser 0, para todos los demás casos valdrá 1. La compuerta NOR es la negación de la tabla OR, por lo cual si es 1, cuando todas son 0, ocurre lo siguiente: cuando todas son 0 va a ser 1, en todos los demás casos que antes era 1 va a pasar a ser 0. Y pues se representa de esta manera en la electricidad dos compuertas simultáneas, ¿verdad? Con una línea más
que se dirige directamente desde la batería hasta el dispositivo y responde pues a la suma lógica de dos variables negadas al final. Así que el valor resultante de A más B al final va a cambiar con ese negador que está en la parte de arriba. La compuerta XOR o Exclusive OR, la disyunción exclusiva como vimos anteriormente, ese es cero cuando todas son iguales. En este caso, en la electricidad se representa de una manera un poquito más compleja. Hay dos compuertas, en este caso A y B, que se van a ir a unir a una compuerta AND de una forma y a otra compuerta AND de otra forma, y ambos resultados afectarán porque van a ir a sumar en una compuerta OR o una compuerta de disyunción antes de llegar a la lámpara, en este caso al LED. Entonces ocurrirá lo siguiente: habrán dos diodos, en este caso dos negadores, antes de llegar a las compuertas para cada una de ellas. Entonces la letra A, o en este caso la primera variable, llegará a multiplicarse en la compuerta AND, luego la compuerta B se va a ir a multiplicar a la otra compuerta AND, ambas de forma, se puede decir, positiva, pero luego tendrán que cambiar su valor a través de la compuerta OR en el caso de A para ir a juntarse con B, y en el caso de B para ir a juntarse con A. Y en este caso ya cambia completamente la disposición del valor resultante. En este caso la ecuación es más o menos así: es la suma de los dos productos de A por B negada más A negada por B. La tabla pues corresponde a esto. Si recordamos, en la compuerta Exclusive OR pues es la misma, ¿verdad? Solo será 1 en el caso de que alguno sea 1 y el otro sea 0. Es decir, cuando ambos sean iguales será 0, cuando ambos sean 0 va a ser 0. La NEXOR o la Not Exclusive OR, la no disyunción exclusiva, en este caso la salida es 1 cuando todas son iguales. Es lo opuesto a la anterior, es la negación de la compuerta XOR. En la electricidad ocurrirá de la siguiente manera: habrán dos compuertas de I, ¿verdad?, representadas, y una compuerta OR al final. En este caso, pues la A irá a sumar, a multiplicarse en I, la B irá a multiplicarse en I, y después tendremos a A siendo negada para ir a multiplicar a otra compuerta AND, y la B también siendo multiplicada en otra compuerta AND, para luego ir a afectar en una suma los valores opuestos de A con los valores normales de A antes de llegar a la salida. Y la ecuación pues corresponde a esto, que es la multiplicación o el producto de A por B más la multiplicación del producto o la multiplicación o producto de A negado por B negado. Y la tabla es lo que decía la regla, ¿verdad? Cuando todos sean iguales va a ser 1, cuando todos sean distintos va a ser 0. He dejado también esta tablita para que la podamos tener a la mano, ya cada una de las compuertas que vamos a utilizar con su respectiva tabla, y la regla al final. A la parte de la tabla pues está la reglita, ¿verdad? En buffer va a ser igual el dato, en AND va a ser 1 cuando todos sean 1, en la OR va a ser 0 cuando todos sean 0, en la XOR o la Exclusive OR va a ser 0 cuando todos sean iguales, en la NOT va a ser invertir el valor, en la NAND va a ser 0 cuando todos sean 1, en la NOR va a ser 1 cuando todos sean 0, y NEXOR va a ser 1 cuando todos sean iguales. Si nos fijamos, pues estas compuertas 4 son exactamente la negación de estas otras compuertas 4. Así que lo que va a suceder es que los valores van a cambiar. Si nos fijamos, por ejemplo, en la de AND, aquí es 1, 0, 0, 0, y aquí es 0, 1, 1, 1. Completamente opuesto a la compuerta NAND. Y así con cada una de ellas. Veamos un ejemplo de cómo utilizar esas reglas para fabricar un diagrama de circuito lógico o circuito digital. En este caso pues hay tres compuertas: la compuerta A,
la compuerta B y la compuerta C. Y nos pide primero multiplicar A por B por C. Vamos a poner con una compuerta NAND. Entonces en este caso va a estar multiplicándose porque está negado. Vamos a mandar también a multiplicar A por C en una compuerta AND. Y por último vamos a unir en una suma lógica las dos compuertas resultantes, casi como si dijésemos cada compuerta resultante será como el paréntesis en este caso. A veces utilizaremos paréntesis, a veces no será necesario. Entonces, en este caso mandamos a multiplicar las tres primeras variables en la compuerta de NAND y después mandamos la compuerta y resulta A por B por C negado. Y mandamos luego a multiplicar la A y la C en la compuerta AND y terminaría AC. Luego de eso, en la compuerta OR, terminaría la fórmula que tenemos en la parte de arriba y está terminado nuestro diagrama. Veamos este otro ejemplo, un poquito más largo al parecer. En este caso, pues tenemos cuatro compuertas, la compuerta A, B, C y D. Vamos a primero fabricar la primera compuerta. En este caso, tomaremos el A por B por C negado y lo vamos a tener que multiplicar en una compuerta de tipo AND. Pero en el caso de C, tendríamos que poner un negador. Vamos a poner A por B y C tendría que pasar por un diodo antes de llegar a la compuerta AND para poder negar esa variable. Luego en la siguiente se nos pide multiplicar A por B negado. En ese caso podemos utilizar, bueno, vamos a utilizar también en la compuerta AND al final, pero nos pide antes de llegar a la compuerta AND hacer la negación de A por B. Entonces vamos a ocupar una compuerta NAND, donde multipliquemos la línea de A por la línea de B. Y por último vamos a unir a esta compuerta AND la letra D o la variable D. Y ahí está esa segunda compuerta lógica. Luego vamos a fabricar la de A por B C negado por D. Ocuparemos entonces siempre una compuerta AND, pero antes de llegar a los valores vamos a multiplicar, vamos a mandar A multiplicar, luego la B y la C tienen que pasar por una compuerta NAND antes de llegar ahí. La razón por la cual ocupamos una compuerta NAND y no diodos es porque el objetivo de nuestros circuitos es ahorrarnos dispositivos y es mucho más, se podría decir, económico utilizar una compuerta que haga lo que hace dos compuertas. Podríamos negar perfectamente con un diodo B y con un diodo C, pero si existe una compuerta o un dispositivo que me hace el trabajo de dos, es mejor utilizar la que son dos, la que es de una sola compuerta. Entonces mandamos la letra B a multiplicar con la letra C y ya sacamos B, C negado. Y en la compuerta D igual sale desde ahí, ¿verdad?, hasta la compuerta de AND. Hemos tratado de evitar dibujar tantas líneas, entonces tenemos que ahorrarnos el tener que hacer demasiadas líneas porque se nos puede hacer demasiado enredado el circuito. Por lo cual, si está cerca, pues de ahí mismo tiramos la línea. A veces será necesario colocar un punto, a veces no será necesario. En este caso yo utilicé colores. Si hubiese sido un solo tipo de color, tendría que haber utilizado nodos para diferenciar las líneas. Para que no se confunda, por ejemplo, la línea de la A, ¿verdad?, con la línea de la D. Entonces, habría sido necesario. Pero en este caso, como son colores, no hay ningún problema. Y terminamos con la última, que sería A negado por B, por C, por D. Ocupamos la línea de A, que pase por un diodo primero, y la mandamos a multiplicar. Luego agarramos la línea de B, y la mandamos a multiplicar, la línea de C a multiplicar, y la línea de D a multiplicar. Y después, ¿qué falta? Pues si nos fijamos entre cada una de ellas, falta sumar estas variables, por lo cual vamos a ir a sumar las cuatro líneas, ¿verdad? Las cuatro estarían sumando en un solo OR, en una sola compuerta OR, antes de llegar a nuestro dispositivo o nuestra salida. Y ahí estaría terminado nuestro diagrama. Ahora, lo de representar el diagrama puede ser bastante fácil. En realidad no es tan complicado. Pero sí se requiere también poner en práctica lo de evaluar el circuito.
Quiere decir que vamos a ver una serie de casos donde se le va a dar un valor a cada compuerta y después nos van a pedir, bueno, se nos va a pedir que calculemos cuál va a ser el valor resultante utilizando las tablas de verdad. Así que veamos eso. Vamos a evaluar el siguiente circuito, el primer circuito que vimos, el que acabamos de hacer. En este caso se le ha dado a cada variable un valor. A se le ha dado el valor de 1, a B se le ha dado el valor de 0, a C se le ha dado el valor de 1. En este caso, lo que sucederá es que cuando yo transforme cada variable en un número, es decir, por ejemplo en la primera parte donde dice A por B por C, le daré el valor de 1 a A, el valor de 0 a B, el valor de 1 a C. Primero realizo lo que sería la tabla lógica de esos tres valores, ¿verdad? En este caso sería hacer la multiplicación de los tres valores y ese valor resultante, pues, negarlo. En este caso, entonces, ocurrirá lo siguiente. Vamos a ocupar una compuerta NAND. También se puede hacer de esta manera. Si existe ya una compuerta NAND, entonces en este caso podemos perfectamente hacer el cambio. Según una compuerta NAND, cuando son 0, es 0 la salida, cuando todos son 1. Entonces desde ya sabemos que como aquí B no es un 1, el valor resultante va a ser, en este caso, un valor de 1. Perdón, un valor de 0, porque falta que B sea 1. En este caso, también vamos a utilizar la compuerta AND y la compuerta OR. Así que utilizando estas tres reglitas, vamos a evaluar este circuito. Veamos, entra un 1 por A en cada una de ellas. Entra un 0 en el caso de B. Entra un 1 en el caso de C. Entonces, al ver la regla de NAND, sabemos que esto no va a dar 1, va a dar 0. Perdón, no va a dar 0, va a dar 1. En el caso de la compuerta AND, estamos multiplicando 1 por 1. Así que ya sabemos que el resultado final de A por B por C negado va a ser 1, porque no cumple la regla de que todos, ¿verdad?, de todos sean 1. Y como no todos son 1, el valor no va a ser 0, sino que va a ser 1. En la segunda compuerta es más fácil porque la compuerta AND ya sabemos que si multiplicamos dos valores de 1, nos da 1. Así que a la compuerta siguiente, ¿verdad?, donde hacemos la suma de estos dos grupos, va a llegar un 1 por la parte de arriba y un 1 por la parte de abajo. Entonces vamos a volver a utilizar, en este caso, la compuerta de OR, para saber qué sucede cuando sea 1 y 1. 1 y 1, 1 o 1 da 1. Entonces en este caso el valor resultante que llega ahí se transforma en 1 y nos enciende la lámpara. En el siguiente circuito vamos a utilizar las reglas, vamos a ponerle un valor a cada uno, en este caso A vale 1, B vale 1, C vale 0, D vale 0. Entonces utilizaremos mandar primero los valores de A cada una de las compuertas, luego vemos que esa A en este lado se mantiene, llega a una compuerta 1 ahí, el 1 que pasa por abajo va a transformarse en un 0 por el diodo y llegará a un 0 por la compuerta última. Luego tendremos que B vale 1 en cada una de ellas, sin ningún problema. Luego C va a valer 0, pero en el caso de aquí arriba se transforma en un 1 por el diodo, ¿verdad? Como está C negado, pues el diodo lo transforma a 1. En el caso de aquí es 0, por lo cual va a llegar 0 a este multiplicador de B por C negado. Luego lo mandamos abajo, tal cual, ¿verdad? Un 0 llega a esta compuerta AND. Luego vamos con la letra D. La letra D se va directamente a la parte de arriba con el valor de 0. La letra D se va con valor de 0 a esta compuerta, la penúltima, la segunda, y se va con 0 a la parte de abajo. Una vez que tengamos los valores ya en la puerta de cada una de las compuertas, en este caso vamos a poder evaluar. En la parte de arriba sucede que al multiplicar 1 por 1 por 1 da 1,
según la compuerta de tipo AND, ¿verdad? La salida va a ser 1 cuando todos sean 1, por lo cual ese 1 se va a ir a sumar a la compuerta última. Luego, la siguiente compuerta de A por B negado se transforma es un 1. 1 por 1 da 1, pero como hay un negador en la parte de la salida, ese 0 va a llegar en la parte de acá. Así que, aunque se produzca un 1 adentro por la multiplicación con la salida, pues se transforma en un 0. Ese 0 tiene que salir por la compuerta AND tal cual, 0 por 0 da 0, así que llega a sumar con el 1. Luego en la parte de abajo, B por C ocurre lo contrario, ¿verdad? 1 por 0 da 0, y en este caso, como se transforma, va a cambiar a 1, así que llega un 1 a multiplicar con el otro 1 y el 0. Ahora sabemos que esta compuerta, como tiene dos unos y un 0, se transforma en 0, ya que tienen que ser 1 los tres para que realmente sea 1. Y ese 0 llega a la compuerta de OR final. Y en la última, pues se produce un 0 adentro y como no hay ningún negador, se va directamente a la compuerta de arriba. Ahora, como esta es una compuerta OR, la última antes de la salida, en este caso se va a transformar en un 1, porque en la regla del OR dice que con tal que haya una tan sola variable que tenga 1, o ambos son 1, o hay alguna que sea 1 para que sea 1. Si hubiese sido 4 ceros, sería 0 el resultado. Y esta sería la manera de evaluar el segundo circuito. En este caso se nos pide extraer bool y evaluar. ¿Qué significa extraer bool? Significa pues representar el diagrama del circuito lógico como si fuese una ecuación booleana, en este caso basado en productos o en sumas. Pues vamos a extraer cada variable. Ya tenemos los valores asignados también para cada una de las variables, que son completamente distintas. Y pues mediante las tablas de verdad que ya conocemos, vamos a evaluar el valor final. Veamos, en la primera compuerta, en la que está la parte de arriba, aparece pues la multiplicación de A por B por C por D. Así que las colocamos las 4 multiplicándose. Luego en la siguiente, en la de EF, pues aparece multiplicándose. Y en la de HI aparece sumándose. Así que el valor resultante de la compuerta después de EF y H más I será la multiplicación de EF por H más I. Luego sabemos que aquí está JK, ya aparecen sumando, irá a sumar esta parte de arriba, el color verde, y también irá a sumar la línea de color azul. Así que termina siendo la fórmula siguiente. J más K más ABCD más EF más H más I. Y aparece negado porque esta es una compuerta NAND, ¿verdad? Entonces el valor resultante tiene que estar negado. Y ahí está terminada la parte de encontrar el bool. Muy sencillo, no es nada del otro mundo. Veamos la evaluación. En la primera compuerta se produce un 0 que va a ir a multiplicar abajo, a sumar. En la segunda compuerta se da un 0 también, es una compuerta AND. En la tercera compuerta se da un 1, porque es la suma, 1 más 1 es 1. Luego ese 0 y ese 1 multiplican ahí en la compuerta AND, pero van a salir negadas por la compuerta NAND. Entonces en este caso se transforma en un 0, pero se transforma en un 1. 0 en el interior, 1 en la salida por el diodo que está pegadito y que conforma la compuerta NAND, junto con el AND. Y el valor final entonces va a ser 0, 1, 0, 1, y sabemos que en una suma de valores, pues el resultado va a ser 1. Y ahí estaría evaluada este gráfico. Este lo voy a hacer a mano, así que utilizaré el puntero. Veamos, aquí está la pluma. Vamos a cambiar el color del puntero también, color de lápiz. Lo voy a poner en color rojo. Lástima que no se pueda hacer más grande la línea del puntero. Creo que no se puede. Opción de flecha no se puede. Ok. Bien, vamos a tratar de representar esto. En este caso, vamos a sacar la línea de A. Ya sabemos que aquí se forma una A negada. Esa A negada va
a terminar multiplicándose con B por C. Así que esta línea va a ser A negada por B por C. ¿Ok? Luego esta A sale para abajo a sumar con D. Así que sale A más D. Luego esto que está aquí se niega al final y termina siendo un A más D negado. En realidad no habría sido necesario colocar el diodo, dado que se puede utilizar la compuerta NOR también. Pero bueno, en esta captura de un folleto, pues aparece así. Luego, al final, entonces sería la multiplicación de ambos, sería A por B por C en un paréntesis, y en otro paréntesis A más D negado. Y ahí estaría en la forma de bool, ¿verdad? Y lo que faltaría nada más colocar es que ese valor de Z o ese valor de S. Algunos libros le colocan S, en este caso Z, incluso algunos colocan, en este caso R, se ve la suma de A más B, salida, el resultado. A, entonces puede ser salida, variable Z o variable S. Cualquiera de las tres es válido para este ejemplo. Veamos el siguiente. A más B. Luego está la multiplicación, ¿verdad? En este caso hay una compuerta AND, por lo cual ese A más B va a estar multiplicándose. A más B estará multiplicándose con la letra C. Y luego con este negador lo negamos, así que no lo voy a escribir, aquí mismo lo voy a colocar. Sabemos que va a salir negada, así que negada. Luego aquí va a ir a sumar más, ¿verdad? Entonces aquí sí lo voy a colocar. A más B multiplicándose con C, todo eso negado, y a eso le vamos a sumar la letra D. Y por último va a ir a multiplicar la letra E, así que un corchete y la multiplicación con la letra E. Y ahí estaría el resultado final, igual a ese. Bien, este es el último ejemplo de cómo sacar o extraer el bool. Ahora quiero recomendar una serie de programas para poder trabajar esto de los circuitos lógicos. Hay muchísimos programas en internet, pero he encontrado algunos que me parecen muy apropiados, muy útiles, y veamos algunas de las bondades que poseen. El primero se llama Cedar Logic. Bastante sencillo, muy intuitivo. Tiene aquí en la parte derecha. ¿Qué pasa cuando una compuerta está... bueno, yo hice este diagrama y lo que sucedía es que al poner la A encendía, cuando ponía la C encendía. Y ocurre algo muy interesante porque al encender solamente la letra C se pone intermitente, es decir, como si fuese luces de Navidad. Y en la aplicación se puede bajar el ritmo del encendido y apagado, ¿verdad? Es decir, este es un diagrama de tipo flip-flop, ¿verdad? Porque enciende y apaga, ¿verdad? Casi como una especie de temporizador. Y funciona muy bien, así que este es el apagado, ¿verdad? Cuando todas están apagadas, y pues también ocurre cortocircuito. Si encendemos la compuerta A con la compuerta C, que son las dos que encienden, ¿verdad? Se produce una especie de corto porque las líneas, en vez de estar vivas, se colocan en rojo, por lo cual podría producir una incandescencia, quizá por sobrecarga. Este es el otro programa que se llama todo un mapa, ¿verdad? De compuertas para circuitos bastante avanzados. Entonces tiene muchísimas posibilidades y pues el mapa para trabajar es bastante amplio. El siguiente programa es Crocodile Clips. Es un programita muy sencillo, mucho más sencillo que Cedar Logic. Lo único que tiene de distinto es que en este caso podemos utilizar figuras bastante, se puede decir, realistas de los dispositivos, ¿verdad? Los switches de presión, ¿verdad? Los de vaivén,
¿cómo se llama? Los fusibles, lámparas, ¿verdad? Ya aparecen incluso algunos chips creados específicamente. Por ejemplo, aquí está el 555, y se puede utilizar perfectamente. Se puede construir diagramas de circuito bastante buenos, pero en este caso, en esta zona aparecerían las compuertas, para agregar compuertas, los dispositivos de salida, ¿verdad? En la parte de arriba está todo el menú de lo que se puede agregar, ¿verdad? Y la forma de representarlo, de hecho, yo en una de las diapositivas yo utilicé una de, ¿cómo se llama? Uno de este circuito para mostrar lo que pasaba, por ejemplo, en una sobrecarga o aumento. Cuando miramos el chip de Kilby, ahí hice el diagrama acá para representarlo y para que pudiese verse lo de la intensidad, el aumento de la intensidad de la energía, que se muestra a través de estos cuadritos de color rojo que aparecen en algunos de las puntas de los conectores. El siguiente es Logic Gate Simulator. Este software es muy bueno porque en tiempo real nos da lo que está ocurriendo con el cableado. Es decir, si está pasando la energía, va marcando en la zona aquí, ¿verdad?, cómo va el flujo de la energía. Tiene todas las compuertas lógicas que utilizaremos. Este es para las variables, ¿verdad? Aquí está para las salidas. Así que es muy bueno y se parece bastante al Visio, al Microsoft Visio. En este caso también podemos ver el osciloscopio para ver cómo está la entrada, ¿verdad?, y la salida de energía, ¿verdad?, para ver la cantidad, cada cuántos segundos se está haciendo cambio de energía, el programa también. Muy bueno como simulador de corriente. El único inconveniente que le veo a este programa es que cuando uno une las compuertas, las líneas son curvas, como si fuesen cables, ¿verdad? Y no cuadradas o lineales como vimos en el anterior. Por lo cual, al momento de colgar muchas compuertas, se nos puede hacer una telaraña horrible y fastidiosa, que nos va a costar poder leer, ¿verdad?, lo que queremos hacer. Sin embargo, para los circuitos más básicos es suficiente y me parece muy buen programa también. Tiene la manera de poder renombrar las compuertas con darle clic derecho, ¿verdad? Le damos clic derecho y si le damos Isolate es para quitar la compuerta. Tiene también la manera de poder agregar varias entradas. En este caso, si yo quisiera agregar no dos, sino tres entradas, simplemente se le da clic derecho a la compuerta y se le da Add Input, ¿verdad? O Remove Input si quiero quitarla. Logisim Logisim es un software bastante portable y bien chiquito, ¿verdad? Descargable totalmente portable, es decir, no necesita instalarse para correrlo. Y también se parece bastante a Cedar Logic, ¿verdad? Muy bueno también. Me gusta que hace la diferencia de los colores de línea de encendidos y apagados. Así que bastante recomendable este software. Y obviamente se ve mucho mejor, mucho más ordenado que como se ve en Logic Gate Simulator. Logisim tiene muchas herramientas también, ¿verdad? Ahí aparecen las carpetas con cada una de las compuertas que veremos. Aquí está la NOT, Buffer, AND, OR, NAND, NOR. Me parece que es uno de los mejores, junto con Cedar Logic, ¿verdad?, que pueden utilizarse, ¿verdad? Se puede utilizar también comandos de teclado, ¿verdad? Aparecen pantallitas digitales también para ya otros proyectos de mayor calidad y mayor también dificultad. Además nos permite poder tener toda una herramienta de letras, de flechas, para poder hacer nuestros apuntes en medio del software, ¿verdad? En medio de lo que sería nuestro diagrama. Y también cambiar el color de letra, tipo de letra a nuestros textos también, sin ninguna dificultad. La herramienta de cambio también es buena. En la parte de las herramientas de base, pues aparece cómo se llama la herramienta de cambio, que es para poderle dar clic a aquello que hemos colocado. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el valor de esta compuerta de acá, ¿verdad? Agarro la manito y ya puedo activarlo como que fuera un switch, ¿verdad? Y después para cambiar a Edit Cool para poder seguir editando nuestro diagrama. Vemos que también se pueden notar tres tipos de cambio. En este caso puedo dejar la compuerta en valor de 1, puedo dejar la compuerta en valor neutro o en valor de 0. Eso sirve de mucho para saber qué pasaría en el caso de que una de las compuertas dejara de funcionar,
¿verdad? ¿Qué pasa cuando transmite energía baja, energía alta y cuando deja de funcionar? Electricity Lab no tiene que ver ya directamente con la clase de lógica formal, pero sí es un software que también lo recomendaría, ¿verdad? Para la clase de circuitos lógicos podría servir de mucho, porque tiene bastantes herramientas visuales para poder trabajar con resistencias, para trabajar con diodos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece uno de los diodos, ¿verdad? Podemos ver baterías, diferentes tipos de baterías, las resistencias, ¿verdad? Magnetos, aparecen switches también normales, estos medidores de voltaje, ¿verdad? Tiene un montón de herramientas, incluso a las bombillas se les puede cambiar el tipo de voltaje que pueda llegar a tener, ¿verdad? Cuántos watts consumiría, ¿verdad? De qué tipo de voltaje tiraría. Entonces, todos esos elementos sirven de mucho y trae los tipos de batería comunes, la de 9 voltios, la de 3.5 y la de motocicleta o automóvil. Entonces, se puede perfectamente utilizar para construir cualquier tipo de proyecto. Dejo esta última imagen para que se pueda ir practicando, ¿verdad? Agarrar cada una como si fuese, en realidad esto es un problema de deducción lógica, pero el reto sería pues ir representando cada uno, representar el diagrama de este, así, cada uno, para practicar las compuertas, para poner, y si es posible, pues ya el reto de colocarle a cada variable pues un valor ir evaluando, ¿verdad? Podría ser el valor de 1, el valor de 0, el valor de 0 y el valor de 1, por ejemplo, para cada una de las variables y evaluar. De esa manera se puede ir practicando, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos también en Internet, muchísimos ejemplos en Google, con solo colocar circuitos básicos, circuitos lógicos, van a encontrar muchísimos diagramas para poder practicarlos. Incluso los diagramas ya hechos para deducir también el bool.